Juana Seymour fue la tercera esposa de Enrique VIII y madre de su único hijo varón que sobrevivió a la infancia, el futuro rey Eduardo VI. Nació en 1509 en el seno de una familia noble inglesa. Su padre, John Seymour, era un cortesano que había servido a los reyes Enrique VII y Enrique VIII. Su madre, Margery Wentworth, era la hija de un noble. Juana recibió una buena educación para una mujer de su época. Aprendió a leer y escribir, a tocar música y a coser. También fue instruida en las tareas domésticas y en las artes sociales. En su juventud, Juana se convirtió en dama de compañía de la reina Catalina de Aragón. Allí conoció a Enrique VIII, que quedó prendado de su belleza y su encanto. Juana atrajo la atención de Enrique VIII durante su matrimonio con Ana Bolena. La corte se centraba en obtener un heredero varón, y tras la ejecución de Bolena, Enrique se interesó en Juana. Para poder casarse con ella, Enrique VIII recurrió a métodos expeditivos. Ana Bolena fue acusada de mantener relaciones ilícitas con una caterva de criados y obligada mediante tortura a firmar una confesión. Los complacientes prelados ingleses se apresuraron a reconocer que su matrimonio con el monarca había sido nulo. El 19 de mayo de 1536, el verdugo segó la cabeza de Ana Bolena, 48 horas antes de que el rey se prometiera oficialmente con Lady Juana Seymour. En 1536, Juana se convirtió en la tercera esposa de Enrique VIII. El rey estaba decidido a tener un heredero varón, y Juana parecía ser la mujer adecuada para ello. Era joven, hermosa y saludable. El matrimonio se celebró el 20 de mayo de 1536, tan solo 6 días después de que Enrique VIII se divorciara de Ana Bolena. A diferencia de sus predecesoras, Juana Seymour se mantuvo alejada de los asuntos políticos y procuró influir discretamente en su esposo. Su principal objetivo era proporcionar un heredero varón. En 1537, dio a luz a Eduardo VI. Esta era una noticia extraordinaria, ya que después de 2 matrimonios previos, Enrique no había tenido un hijo varón que sobreviviera. La nueva reina, a quien Enrique solía llamar mi rosa sin espinas, fue posiblemente la mujer a quien más quiso el soberano. Juana Seymour restableció en el favor real a la hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón, María Tudor, que reinaría como María I de Inglaterra. Además de extender una sombra benéfica sobre su vida, le dio un hijo y con ello le colmó de felicidad. El futuro monarca Eduardo VI de Inglaterra era un niño endeble, pálido y enfermizo, pero al fin y al cabo era varón y vivía. Por fin parecía alejarse la maldición que pesaba sobre los Tudor. Además, el rey estaba seguro de que Juana podría darle otros hijos varones, más fuertes y más sanos, con los que asegurar la supervivencia de su linaje. El nacimiento de Eduardo fue un gran acontecimiento para Inglaterra. El niño era el heredero legítimo del trono, y prometía asegurar la sucesión de la dinastía Tudor. A pesar de haber cumplido con su deber, el parto tuvo complicaciones y Juana contrajo fiebre puerperal. Falleció el 24 de octubre de 1537, solo 12 días después del nacimiento de Eduardo. Aunque su tiempo como reina fue breve, fue recordada por haber dado al rey Enrique VIII el tan ansiado heredero masculino. Juana Seymour fue una figura importante en la historia de Inglaterra. Su matrimonio con Enrique VIII y el nacimiento de Eduardo VI la convirtieron en una figura clave en la sucesión de la dinastía Tudor. Juana Seymour fue una figura importante en la historia de Inglaterra. Su matrimonio con Enrique VIII y el nacimiento de Eduardo VI la convirtieron en una figura clave en la sucesión de la dinastía Tudor. Eduardo VI gobernó Inglaterra durante 9 años, desde 1547 hasta su muerte en 1553. Su reinado fue un periodo de cambios importantes en la historia de Inglaterra, ya que marcó el comienzo de la Reforma Protestante. La figura de Juana Seymour ha sido retratada en numerosas obras de arte y literatura. Es una figura controvertida, ya que algunos historiadores la consideran una víctima de Enrique VIII, mientras que otros la consideran una mujer ambiciosa que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para ascender al poder. En cualquier caso, Juana Seymour es una figura importante en la historia de Inglaterra,
y su legado sigue siendo relevante hoy en día.